Recording is on. Bueno, el primer tema que vamos a ver en este periodo lleva como título los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formados principalmente por bioelementos primarios como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Estas biomoléculas tienen un elevado peso molecular y están constituidas principalmente por unas unidades básicas llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos le van a permitir a estas biomoléculas tener una estabilidad en su estructura. Además de esto, son muy importantes porque son las que portan la información genética de cada uno de los organismos biológicos. Químicamente existen dos tipos que son el ADN y el ARN. Dentro de una clasificación, dependiendo si poseen una o dos hebras, tanto el ADN como el ARN puede ser monocatenario o bicatenario. Para el caso del ADN monocatenario, este solo se va a presentar en los virus y puede adoptar dos formas, una lineal o una circular. Mientras que en los organismos eucariotas, el ADN es lineal y bicatenario o de dos hebras. Ya a nivel de células podemos encontrar que tanto las mitocondrias como los cloroplastos también presentan un ADN bicatenario, pero las bacterias también pueden presentar esta forma en su ADN y pues también ser bicatenario. En cuanto al ARN, cuando es monocatenario, existen estos cuatro tipos de ARN, que son el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ribosómico y el nuclear. Y también pueden existir virus que pueden presentar este material genético o este ARN en forma o en un tipo bicatenario, digámoslo así. Dentro de las funciones principales del ADN se encuentra que es la molécula que permite almacenar y transmitir la información genética y a su vez dirigir el proceso de síntesis de proteínas. Constituye también el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. A su vez, el ARN es el encargado de ejecutar las órdenes contenidas en el ADN, pero su función principal podríamos decir que es la de sintetizar las proteínas para que haya una adecuada codificación de estas durante los diferentes procesos que realiza el ADN, como es la replicación, la transcripción y la traducción. Entonces, ambas necesitan ir de la mano para que se cumpla, digamos, un proceso correcto en cuanto a la replicación de este material genético o también pues su recombinación. Bueno, según la estructura, los nucleótidos de estas dos biomoléculas están formados por tres tipos de moléculas, las cuales son las pentosas, el ácido fosfórico y las bases nitrogenadas. Para el ARN, la pentosa se llama ribosa, esta que está aquí, son pues unas aldopentosas, y para el caso del ADN, su pentosa se llama desoxirribosa. De ahí que pues viene su nombre, pues para el caso del ARN, por eso es que se llama ARN, porque tiene ribosa, y el ADN, pues por el simple hecho de que su aldopentosa es una desoxirribosa, por eso es que, digamos, se escribe o su sigla es ADN. Está también el ácido fosfórico, que va a ser una fuente de energía para esa molécula. Y también se encuentran las bases nitrogenadas, que son compuestos heterocíclicos de carbono y nitrógeno. Se dividen en dos, que son las púricas o purinas y las piriminídicas. Las purinas o púricas son la adenina, la guanina, y las bases nitrogenadas piriminídicas son la citosina y la timina para el caso del ADN. Pero para el caso del ARN
se cambia la timina por el uracilo. Entonces, si hacemos una comparación estructural entre estas dos moléculas, tenemos que aunque ambas presenten una pentosa, para el ADN esa pentosa se llama desoxirribosa y para el ARN se llama ribosa. Las bases nitrogenadas, ambas moléculas también presentan 4 bases nitrogenadas. Lo único que cambia es que en el ARN se cambia la timina por el uracilo. Y pues una característica muy importante es que el ADN presenta una doble cadena, mientras que el ARN tiene una cadena sencilla. Por estas razones que el ADN es más estable que el ARN, pero sin embargo también es una molécula que dependiendo de ciertas condiciones se puede desnaturalizar fácilmente. Entonces, bueno, aquí vemos una estructura de una de las hebras del ADN. Si nosotros unimos una pentosa con una base nitrogenada, eso comúnmente se conoce como nucleósido. Pero si nosotros unimos una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato, vamos a obtener un nucleótido. Para hablar de la estructura del ADN, también es muy importante conocer un poco de su historia, quiénes fueron los primeros en hablar o en postular una posible forma o estructura del ADN. Entonces, bueno, el descubrimiento del ADN se le atribuye principalmente a estos dos científicos, Watson y Crick, en el año de 1950. Ellos proponen el modelo de la doble hélice del ADN. Estos estudios fueron, digamos, como una colecta de una recolección más bien, de varios fragmentos de una información sobre el ADN pues que ya existía. Ellos lo que hicieron fue que analizaron esos datos y sacaron lo más importante sobre la estructura del ADN. Sin embargo, pues ese estudio fue basado, el de ellos fue basado en un estudio que había realizado esta química llamada Rosalind Franklin, la cual presentaba, digámoslo así, un trabajo basado en cristalografía de rayos X, las cuales arrojaban pistas importantes sobre la estructura del ADN. Este trabajo consistía principalmente que cuando la forma cristalizada del ADN se expone a rayos X, los átomos en el cristal se desvían algunos de esos rayos y forman un patrón de difracción que da pistas sobre la estructura de la molécula. Entonces está la fotografía real de esa difracción de rayos X, ese patrón de difracción en forma de X, como lo observamos aquí. Entonces esa forma de X de la imagen de esta científica de Rosalind Franklin le permitió a Watson y Crick dar como los primeros indicios de cómo era la estructura del ADN. Ellos decían que el ADN presentaba una forma helicoidal y que tenía pues dos cadenas. Incluso pues en esta fotografía se ve más o menos cómo ellos trataron de explicar o de armar esa estructura. Bueno, estos científicos, además de ese estudio que tenía Rosalind Franklin un poco adelantado, también obtuvieron información adicional acerca de un informe inédito que ella tenía, donde había unas conclusiones acerca de las dimensiones de la hélice del ADN y de la orientación también que ésta poseía pues, en cada una de sus cadenas. Además de eso, también habían algunos datos o también, digamos, algunas conclusiones que ella había obtenido sobre las bases nitrogenadas. Entonces, ellos lo que hicieron
Watson y Crick fue simplemente mostrar la imagen de difracción de rayos X y el informe inédito de Rosalind Franklin sin su consentimiento, y eso pues les dio fama, y además de eso les dio también un premio Nobel de Medicina en 1962. Lastimosamente, Rosalind Franklin murió, digamos, sin ese reconocimiento, porque ellos en ningún momento durante, digamos, su postulación la tuvieron en cuenta ni sus trabajos, simplemente ellos mostraron ese trabajo como si fuera de ellos. Ella murió a raíz de que ella fue la que se sometió a esas radiaciones de rayos X, y bueno, eso le costó la vida, y también, digamos, murió en el anonimato por mucho tiempo hasta que, bueno, se reveló de que en realidad a quien se le debe que hoy conozcamos cómo es la estructura del ADN es a esta mujer. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar en esta primera instancia sobre la estructura del ADN solamente. El ARN pues lo vamos a ver un poquito más adelante, y pues como había dicho anteriormente, esta molécula tiene un elevado peso molecular y presenta varios niveles estructurales, presenta 4 niveles estructurales. Entonces, el primero de ellos dice que el ADN simplemente es una secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas, que sería pues esta que vemos aquí. Sabemos que cada uno, o la unión de estas 3 moléculas, la pentosa, la base nitrogenada y el grupo fosfato, forma el nucleótido, y a su vez ese se va uniendo con otro nucleótido por medio de un enlace fosfodiéster, y forman largas cadenas de polinucleótidos. Por eso que el ADN es extremadamente largo. Estas cadenas contienen la información genética en el orden inexacto de los nucleótidos, y la secuencia de nucleótidos para una cadena se ordena de 5' a 3'. Esta molécula también nos dice que es antiparalela, es decir, que el otro extremo, la otra cadena de esta, vendría de 3' desde arriba a 5'. Básicamente eso lo que les da es como una estabilidad a la molécula. Y pues en eso consiste la estructura primaria del ADN. Simplemente es una secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. Como estructura secundaria se adopta pues la que postuló Watson y Crick. Digamos que ellos lo que plantearon es que el ADN presenta una disposición espacial, que adoptan 2 cadenas de polinucleótidos dispuestas en doble hélice, con las bases nitrogenadas enfrentadas y unidas mediante puentes de hidrógeno. Eh, Esta última, lo que dice que, pues, que las bases nitrogenadas se unen por medio de puentes de hidrógeno, es lo que se conoce como el principio de Chargaff. Y bueno, esto fue un científico que en 1950 llegó a la conclusión de que las 4 bases nitrogenadas del ADN no están presentes en partes iguales, pero que existe, digamos, una regla constante, y es que la concentración de bases púricas es igual a la concentración de las bases piriminídicas, y que también a su vez la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina, y la de citosina igual a la de guanina, y eso es lo que se conoce como el principio de complementariedad. Entonces, pues si vemos aquí, siempre van a ir unidas una adenina con una timina y una guanina con una citosina. En caso de que esto no se presente, pues donde vienen, digamos así, anomalías genéticas, o cuando el ADN pues está en un proceso de replicación, se salta un nucleótido, entonces eso también trae como consecuencia alguna patología genética. Bueno, también la estructura secundaria nos indica que el ADN almacena la información
y que tiene un sentido contrario a las agujas del reloj y está estabilizada por puentes de hidrógeno y pues sus bases, esos puentes de hidrógeno son los que le permiten a las bases nitrogenadas tener una mayor estabilidad y complementariedad. Según la estructura secundaria, existen diferentes tipos de ADN. Entonces, para esta estructura existen tres tipos: el ADN A, ADN B y el ADN Z. De acuerdo al giro de su hélice, estas pueden ser, al caso del ADN A, de estrógiro, con 2.8 nanómetros por vuelta, y su plano entre las bases es inclinado. Es este que vemos aquí, y tiene 11 nucleótidos por cada vuelta que da. Para el tipo de ADN B, presenta 3.4 nanómetros por vuelta entre sus nucleótidos. Su plano entre las bases es perpendicular, presenta 10 nucleótidos por vuelta principalmente. Y para el caso del ADN tipo Z, se presenta, bueno, se dice que según su giro es levógiro, forma de zigzag, como lo vemos aquí, entre cada una de sus bases, y por lo general pues presenta 12 nucleótidos por vuelta. Si nosotros vemos, pues tenemos una vista desde arriba de estas moléculas, lo que vamos a observar es esto. Principalmente pues nosotros tenemos este ADN tipo Z. Bueno, esta estructura secundaria también nos indica bueno, que además de que las cadenas son complementarias, el ADN también es una molécula muy larga, delgada y con un diámetro de aproximadamente 20 angstroms. Esa molécula pues es helicoidal, tiene una estructura repetitiva cada 3.4 angstroms y otra cada 34 angstroms por vuelta. Ya dijimos que también era una molécula antiparalela. Digamos que esta es como la estructura más específica en cuanto a cómo es el ADN. Dice que tambi' el ADN, como es antiparalelo, presenta los enlaces 3' a 5' orientados en diferentes sentidos en cada una de sus cadenas, lo que decía en la diapositiva anterior. Si esta cadena va de 5' a 3', la complementaria debe ir de 5' desde abajo, desde acá, hasta 3'. Bueno, también podemos decir que las cadenas presentan un esqueleto de fosfato, de grupos fosfatos hacia el exterior, y las bases complementarias siempre van a ir internas y pues unidas a su base complementaria. Nunca vamos a encontrar un grupo fosfato dentro o entre estas dos moléculas. Aquí no, siempre va unido es a la pentosa, no a la base nitrogenada. Bueno, ya la estructura terciaria, bueno, recuerden que la estructura secundaria básicamente el modelo que postuló Watson y Crick. Bueno, me faltaba decirles también que este es uno de las estructuras más complejas, digámoslo así, no a nivel estructural, sino todo lo que describe.
Bueno, la estructura terciaria del ADN también se conoce como el modelo de collar de perlas, eh, o también el primer nivel de empaquetamiento del ADN. Ya en esta estructura se reduce un poco más el volumen de estas moléculas, una superhélice enrollada. Se encuentra principalmente pues en el núcleo de los eucariotas, pero también algunas bacterias lo pueden presentar. Entonces, bueno, el collar de perlas, pues, su nombre o se indica que es así porque visto en un microscopio se ve más o menos así. Entonces, bueno, pues, parece un collar. Entonces, esta es una fotografía de una muestra de ADN en su superempaquetamiento. Entonces, para el caso de las procariotas, ese ADN generalmente es circular, como lo decíamos en el cuadro de la clasificación, que podemos encontrar tanto en mitocondrias como en cloroplastos. Y bueno, cuando uno va a tener una muestra de ese material genético, por lo general su cromosoma es gigante, en el caso de las bacterias. Y en el caso de los virus, simplemente presenta una doble hélice que puede ser cerrada o abierta y de una sola cadena. Este tipo de estructura terciaria en los virus está asociada a un bajo nivel de proteínas, que puede ser proteína o poliaminas. Y la estructura terciaria en los organismos eucariotas, como hemos mencionado, se encuentra pues súper enrollado y lo que hace es que se forma aproximadamente una fibra de cromatina de 100 angstrom y esta se produce, digámoslo así, cuando la célula se encuentra en un estado de interfase. Lo que es, o sea, es como un estado de reposo. Y lo que sucede es que para los eucariotas se forma como una sucesión o unas seguidillas de nucleosomas que están separados por una secuencia de ADN. Entonces, bueno, en esta imagen, lo que es un nucleosoma es simplemente una partícula nuclear que consta principalmente de un fragmento de ADN, que sería esta cuerdita que va aquí, fragmento de ADN, y bueno, este fragmento es de aproximadamente 146 pares de base y simplemente él enrolla 8 proteínas llamadas histonas. Son estas pues, proteínas que están aquí. Entonces, a su vez, cuando ya el ADN enrolla esas proteínas, queda una sola bolita que es la histona 1 y un pedacito de ese fragmento de ADN también se adhiere a otro nucleosoma y por eso es que se ve así en un microscopio óptico, por ejemplo. Entonces el empaquetamiento básicamente lo que hace es lo siguiente. Como les dije, cada nucleosoma se puede asociar a una nueva histona a partir pues, de la histona H1. No se va a asociar con H2 o H3, no. H1 siempre, al final. Y esta queda más o menos fijada por los 10 primeras partes del nucleótido de cada uno de los extremos que salen de esa partícula nuclear. O sea, en cada fragmentico que queda suelto, entre comillas, por decirlo así, se va a unir otro nucleosoma. Luego de eso, esos nucleosomas se empaquetan en una espiral que se enrolla sobre otro espiral y pues así sucesivamente se va súper enrollando y esos espirales se pliegan formando una especie de asas que son estas que vemos aquí. Y esas asas se enrollan, sería aquí, y forman al final pues, los cromosomas en un estado de metafase pues, en el núcleo de la célula. Así es que funciona el empaquetamiento. Simplemente
Una doble hélice de ADN forma nucleosomas consecutivos y esos nucleosomas a su vez se superenrollan o se empaquetan, dando origen a un cromosoma. Y la estructura cuaternaria, también en eucariotas, es una fibra de cromatina de aproximadamente 100 angstrom, y lo que pasa es que se empaqueta y forma, digamos, el conjunto o el paquetico de esos nucleosomas, perdón, aquí, de esos nucleosomas es lo que va a formar un solenoide, que también pues simplemente se le enrolla también la cromatina cuando el núcleo está en una fase interfásica, y se empaqueta también que pues termina de formar los cromosomas. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Simplemente ya la estructura cuaternaria, hablamos ya de un solenoide que puede, pues que más o menos es de 100 angstrom, que se enrolla helicoidalmente en cada nucleosoma y pues se va formando la hélice de ese ADN. Listo, bueno, esa era la clase de hoy. Muchas gracias. Como consulta, les va a quedar que me investiguen por qué los ácidos nucleicos anteriormente se llamaban nucleína o qué era la nucleína.